El doctor Alfonso Prat fue presidente del Banco Central, ahora obviamente es diputado por la coalición cívica, y yo quiero saber si realmente ya a esta altura del partido tener reservas es como una antigüedad, digo, como una especie de reliquia de la vieja economía, y la nueva economía la entendemos solo en la Argentina. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chiche, buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿te arrepentí de haber mantenido reserva o haber crecido reserva? Sí, decime por favor que te arrepentí. Al contrario, mira, Chiche, ya lo discutimos varias veces, pero cuando yo estaba en el Banco Central crecíamos al 9% y la inflación era del 4%. Sí. Cuando te empezás a meter en las cuentas Y del Banco Central... vos presionabas mucho al INDEC, me parece, ¿no? Te iba mejor a vos con el INDEC. No. Digo, en ese momento el INDEC... Lo tenías coimeado al INDEC, decime la verdad. No estaba Moreno todavía y tuvimos algunos meses incluso de deflación, ¿no? En ese momento teníamos la discusión con el fondo y le ganamos la pulseada al fondo porque le dijimos, mire, acá no hay ningún problema en emitir un poco más. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo es muy alta, porque hay industrias que no están funcionando, porque sobra la capacidad instalada. Y en ese momento era una buena decisión tener una política monetaria expansiva. Ahora, emitir a un ritmo del 40% anual, cuando la inflación es del 25%, eso es suicida. Eso tarde o temprano, esa factura se tiene que pagar, ¿no? Y como todos sabemos, la pagan los que menos tienen, porque, bueno, los más sofisticados se pueden proteger, pueden, no sé, comprar una propiedad, pueden comprar acciones, títulos indexados. Los que nunca se pueden proteger frente a la inflación son los asalariados y los que menos tienen, ¿no? Ahora, pero hoy... Lo que dice Feletti, para que se entienda bien, lo que dice Feletti es, ellos priorizan el pago de deuda por encima del valor de la moneda. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque las reservas, después podemos discutir si tienen que ser 100%, si tienen que ser 80%, si tienen que ser más. Pero las reservas son una medida del respaldo que tiene la moneda. Sí. Si yo le quito el respaldo a la moneda, le quito valor a los billetes que tenemos todos en los bolsillos. Y si lo hago para poder satisfacer al Club de París, al Banco Mundial y a los bonistas externos, estoy estableciendo una prioridad de política que yo, Alfonso Prat no comparto. Pagarle a los bonistas con el salario de los argentinos y con el impuesto más regresivo que es la inflación. Sí. Ahora, ¿por qué debiera haber inflación si yo estoy usando la reserva? Vos decís, porque le estoy sacando valor a la moneda, digo, la gente, pero digo, a ver, yo no, cuando para uso... que entienda, Chiche, sí. ¿Cómo funciona esto? Las reservas no son, acá hay un problema semántico. Uno cuando piensa en reservas tiene la idea de que es un ahorro y es lo que sobra, ¿no? Yo me guardo una reserva por las dudas que mañana no se tenga un inconveniente, o me guardo una reserva para ir de viaje o lo que sea. Estas reservas no son ahorros del gobierno nacional. Las reservas son producto del balance comercial. Todos los años Argentina... Es el superávit de lo que me queda entre lo que vendo y lo que compro. Claro, lo que pasa es que el superávit comercial no es como en Chile de una empresa pública, que es Codelco, o como en México de una empresa pública que es Pemex. Acá el superávit comercial básicamente es de los productores de soja. Sí. Entonces, esos dólares son privados. Llegan al Banco Central, no porque los productores se los regalan al Banco Central, sino a cambio de pesos que emite el Banco Central para comprar esas reservas. Y del impuesto que yo le pago para exportar, de las retenciones. No, tampoco, porque ese impuesto se paga en pesos. Bueno, entonces, para poder pagar ese impuesto, el exportador tiene que liquidar las divisas, sí. El Banco Central las compra, sí. Y recién ahí pasan a ser parte del patrimonio del Banco Central. Está bien, pero te entre como dólar o te entre como peso que vos le vendiste los pesos, es lo mismo, ¿o no? No, porque los pesos van al Tesoro y los dólares van al Banco Central. Al Tesoro van como consecuencia de un impuesto. Sí. Entonces es un ingreso genuino para el Tesoro. Al Banco Central no es un ingreso genuino, es la contrapartida de un pasivo. El Banco Central las tiene que comprar a las reservas. Entonces, para que se entienda bien, el Banco Central compra las reservas emitiendo pesos. Después se da vuelta y le da las reservas al Tesoro para que el Tesoro use esas reservas para pago de deuda. Sí. Y a cambio el Tesoro le da al Banco Central un papel que no vale nada, una letra intransferible que dice dentro de 10 años el Tesoro... Claro, entonces, ¿cuál es el resultado final? Emitiste para quedarte con un papel que no vale nada
y emitiste de más, y esa emisión de más produjo la inflación que tenemos hoy. Si el Banco Central emitiera un ritmo del 10%, seguro que la inflación no sería del 25%. A ver, pero hay una cosa que digo, está bien, esto es como el ABC, ¿sí? Vos me estás explicando el ABC, a nuestra ignorancia es bárbaro. Ahora, cuando aparece Feletti, ¿sí? Y dice, muchachos, tener reservas es como hablar griego antiguo. Digo, si lo dicen debe saber por qué, qué sé yo, o alguien le dio las instrucciones, vos decís, bueno, sí, vamos a... alguien se lo ordena, chiche, o vos te creés que Feletti tenía otra alternativa que terminar donde terminó. Alguien se lo ordena. Está bien, O sea, pero, a ver, por más que a mí me ordenen, digo, lo decía el general Balsa, no todas las órdenes deben cumplirse, digo, hay órdenes que no se deben cumplir, a lo mejor si yo sé que estoy enajenando el patrimonio de la nación, digo, me parece que lo que tengo que hacer es renunciar si me dicen eso, qué sé yo. Digo, vos en algún momento, por eso, bueno, si a vos te obligan a firmar tu pena de muerte, si yo no la firmo. Por eso, ni vos ni yo estaríamos siendo ni el 10% de lo obsecuente que son algunos funcionarios, pero esa es la realidad y lo sabemos desde el principio. Ahora, mira, escúchame esto, Mercedes Marcó del Pont hace 5 años presentó un proyecto de reforma de ley de carta orgánica, ¿sí? Donde modificaba solamente una pequeña cosa en el artículo 3. Entonces era legisladora. Ahora lo que va a venir a defender al Congreso es una reforma integral que básicamente le da muchísimo poder a ella. Entonces, ella pensaba de una manera cuando era diputada y piensa de otra cuando es presidente del Banco Central. Pero uno puede evolucionar, pero porque vamos a suponer que en el mundo la moda es no tener más reservas y no tener deuda, ¿sí? Vamos a suponer que... pero es incorrecto, pero esa no es la moda. Por eso quería saber si es de moda eso. No, eso no es la moda. A ver, tampoco es la moda lo que tuvimos durante la convertibilidad, que se entienda bien. Sí. O sea, lo de la convertibilidad fue un exceso de respaldo producto de la desconfianza de años anteriores. No nos olvidemos que veníamos de hiperinflación. Sí. Entonces, se le exigió al Banco Central que tuviera un respaldo de 100% de la base monetaria que no tenía ningún Banco Central del mundo. Entonces, sí podemos discutir después si el respaldo tiene que ser 100, 40 o 50. Pero la discusión no es esa, la discusión es cómo hace el Tesoro para comprarle las reservas al Banco Central. Emite. Y que el Tesoro. Cuando yo estaba en el Banco Central, teníamos la misma discusión, porque había que hacer pagos al exterior. Sí. Y yo le decía a Labaña, te vendo las reservas, no te las regalo. Tráeme los pesos, y yo con esos pesos, a cambio de esos pesos, te doy los dólares. Acá lo que se está haciendo, y lo que pide Feletti, es un viva la pepa, porque te digo, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Vos te acordás, que cuando se le pagaron 10.000 millones de dólares? Sí, te iba a preguntar eso. Yo me acuerdo cuando firmaron el famoso cheque de los 9.800 millones de dólares, firmó Kirchner y le pagó al fondo. Y todos lo puteaban porque decían se podía conseguir más barata la plata. No, todos lo puteaban, no. Los mismos que festejaban el default, después festejaban que le pagara por adelantado al enemigo público número 1, que era el Fondo Monetario. Y algunos criticábamos la decisión por una cantidad de motivos. Sí. Vamos a lo que va a pasar dentro de algunos años. En ese momento se le pagó al fondo y el Tesoro le dijo, dame estas reservas, que yo a cambio te doy una letra intransferible que vence dentro de 10 años. Durante 10 años no te voy a pagar interés y en enero del 2016 no te preocupes que esta letra alguien la va a pagar. Yo lo que te pregunto, Chiche, es lo siguiente. Imagínate el diálogo entre el ministro de Economía y el presidente de la Nación en enero del 2016. Cuando venga el ministro de Economía y le diga, señor presidente o señora presidente, tenemos que girarle 10.000 millones de dólares cash al Banco Central. Que lo pague los Kirchner, te digo yo, que lo pague los Kirchner. ¿Y vos qué te crees que va a hacer? Le va a dar otra letra. Sí. Y cuando venza le va a dar otra letra y otra letra. Resultado, limpiaste al Banco Central de 25.000 millones de dólares de reservas. Es la misma lógica, pero para que se entienda bien, es la misma lógica que la política petrolera. La política petrolera. Ahora descubren que YPF no produce tanto como producía 10 años atrás. Esto viene sucediendo durante la gestión de Repsol y desde la argentinización con Eskenazi también. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Se están limpiando las reservas. Sí, se están agotando, pero porque no hay nuevas explotaciones. Bueno, pero es la misma lógica. Este gobierno hace lo mismo que hizo Perón cuando se llevó las reservas en oro del Banco Central. Si están ahí, las vamos a usar. Claro, las usamos, pero después nadie mide las consecuencias. Y las consecuencias inmediatas son
que se mantiene la inflación en el orden del 20-25% y que cuando Celeste cumpla con su cometido de que no haya un solo dólar de reservas en el Banco Central, una moneda sin respaldo es el desastre, digamos, con una economía que pueda funcionar sin moneda. Ahora, vamos a suponer que esto ocurra, nunca va a ocurrir, vamos a suponer que le quede la mitad, ¿sí? Que lo utilicen la mitad y que queden, en vez de los 25.000 o 30.000 millones disponibles, que le queden 14.000, que es más que la base monetaria de la Argentina, ¿sí? O sea, es más que todos los billetes que están dando vuelta. Cuando yo le saco sí, hoy, las reservas que tiene hoy el Banco Central de 48.000 millones, no alcanzan para cubrir la base monetaria. O sea, no puedo rescatar todo, pero yo le saqué la palabra convertibles a los pesos. ¿Está bien? Sí, yo le saqué la palabra convertible, con lo cual, digo, yo no tengo la obligación de cada señor que venga con un peso darle un dólar. No, por supuesto. Yo le saqué la palabra convertible. Pero tampoco tenés la obligación de regalar lo que te costó conseguir, que son las reservas. Sí. Entonces, esto que se entienda, Chiche, es muy fácil. Si yo tengo la maquinita, con la maquinita compro lo que se me da la gana. Pero después tengo que rendir cuentas de lo que se me da la gana. Pero la maquinita me imprime pesos. Yo no puedo imprimir dólares porque los dólares los imprime Estados Unidos. Bueno, pero justamente como imprimo pesos para comprar los dólares es lo mismo que imprimir los dólares. Solamente que después lo que queda en circulación son los pesos y lo que queda en el Banco Central como respaldo son papeles que no valen nada. Hoy el Banco Central tiene en su cartera 25.000 millones de dólares de letras intransferibles, de estas que nunca nadie va a pagar. De letras firmadas por la Tesorería Nacional. Sí, durante la gestión de Néstor Kirchner. Que se lo van a meter en el tuje dentro de 20 años. Muy posiblemente ocurra eso, veremos cuál tuje, pero seguramente va a ocurrir eso. Sí. 25.000 millones de dólares, para que se entienda, Chiche, es 3 veces el patrimonio neto del Banco Central. Entonces es un zafarrancho. Exactamente es lo que la Presidenta dijo que no iba a hacer, un zafarrancho. Hoy, si vos verdaderamente crees que esos papeles en algún momento alguien se los mete en el tuje, entonces esos papeles no valen nada, el Banco Central tiene patrimonio neto negativo. Ahora, y el ente responsable de garantizar la estabilidad de la moneda es insolvente. Y esto es un problema. Está bien, pero yo lo que digo es lo siguiente. Si es tan flagrante todo esto, ¿sí? Si vos tenés la certidumbre de poder escribirlo en un papel, vos sos diputado nacional y sos ciudadano argentino, no podés presentarte con un recurso de amparo y decir, señores, están vendiendo, y hacer una medida cautelar para que no dispongan de la guita del Banco Central. Eso ya lo hicimos en 2009. La justicia nos dio la razón y en la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2010, Cristina volteó el decreto que estaba frenado en la justicia y trajo un decreto nuevo y con eso se llevó las reservas. ¿Y por qué después por qué no otro recurso? Nosotros en el Congreso, Chiches, diputados, la Cámara de Diputados en 2010 declaró nulo, de nulidad absoluta, ese decreto de necesidad de urgencia. ¿Sí? Lo que ocurrió después fue que el Senado nunca lo trató. Está bien, pero digo, a ver, pero la instancia que te queda es la justicia, de vuelta. Digo, con una medida cautelar, pues si vos estás tan seguro que vos decís, y esto significa que nosotros estamos condenando a nuestros hijos y nietos a tener que pagar una deuda generada por, digamos, por un gobierno que cree que eso no funciona de ese modo, digo, ¿tenemos derecho a reclamar ante la justicia o no? Sí, el reclamo a la justicia va a ser mucho más difícil cuando se apruebe esta nueva ley, porque esta ley está básicamente apañando esta práctica y dándole rango de ley a esto que estamos diciendo. Entonces, cuando vayas a la justicia... Bueno, pero antes de que sea ley, que yo no sé, bueno, porque lo van a pasar la ley si tiene mayoría en el Congreso. No, por eso, lo que podemos hacer hoy, que es lo que vamos a hacer, es, yo tengo, mi bloque presenta un proyecto alternativo de reforma del Banco Central, en el que, por supuesto, que no permite el uso indiscriminado de las reservas, que le exige responsabilidad a los directores del Banco Central, que se hagan cargo de las metas que no cumplen, que además federaliza el banco, que es un mandato que queda pendiente desde la Constitución del 94, pero te soy sincero, Chiche, no creo que junten muchas firmas.